¿Cómo anda, Fer? ¿Todo bien? Bien, repasando un poco las definiciones que dejó Duhovne en Radio La Red con Willy en el programa de Eduardo Feynman. Con un derroche de optimismo, ¿no? Pero bueno, está bien, es el ministro de Está bien lo Economía. que dice Willy, ¿no? Va a haber un impacto mañana cuando se conozca el número de desempleo, porque la comparación va a ser un desempleo arriba del 10% respecto a un desempleo del 7%, que fue más o menos cuando se votó en la elección del 2017. Fíjate lo que pasa, en el 2017 cuando se votó y ganó Macri en todo el país y ganó Cristina en la provincia de Buenos Aires, el desempleo era del 7% y la inflación había bajado al 22% anual. Ah, claro, ¿te acordás? Ahora vas a tener un desempleo del 10% o un poco más y una inflación de casi 50%. Un escenario La cifra es un escenario muy distinto, muy distinto. muy diferente y muy duro. Además, no estaba pensando lo siguiente. Cuando la Argentina pisó los 2 dígitos después de la crisis del 2001, apareció la doble indemnización, ¿no? Como para contener los despidos y demás. Una ley que decía que se iba a salir de ese esquema de doble indemnización cuando volviera a caer en una cifra. Digo, ¿no se vendrá un planteo similar? Me parece que va a haber muchas protestas y demás, ya se está casi sobre la elección. No sé si va a haber tiempo para que el Congreso meta mucha presión con eso. Sí lo que hay, que es una especie de amortiguador, por eso el desempleo no se ve en cifras todavía más altas, es el tema de las suspensiones. Que lo que está ocurriendo en el sector automotriz es impactante en términos de la cantidad de suspensiones que cada una de las automotrices están aplicando, que significan miles de empleados que están trabajando mitad de semana y están cobrando un 75% del sueldo. Bueno, Maxi, te dejamos con tu equipo, te seguimos en 94. Gracias, gracias, colegas. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a Maxi Mediodía. Ya nos vamos a meter en qué está pasando con la calle, qué está pasando con los cortes, si ya se está de alguna manera desconcentrando y aliviando un poquito la situación en la ciudad de Buenos Aires. Y nos vamos a meter de lleno también en toda la campaña política, porque tenemos nuevamente números que me parece son muy interesantes para analizar en detalle. Va a estar con nosotros Mariel Fornoni, que es la directora de Management and Fit, una de las principales encuestadoras, que tiene datos y números que vamos a revelar acá muy interesantes respecto a cómo están en el escenario político. Es decir, cómo están cada uno de los candidatos, el presidente Macri, Cristina, Labaña, Massa, en el escenario electoral. Los números reales de lo que está ocurriendo desde el punto de vista político. Y por eso las alianzas y de alguna manera las movidas fuertes que está habiendo en plena campaña ya desde el gobierno y desde la oposición. Fíjense lo que está pasando con el dólar en este momento, y algunos dicen, de hecho en el gobierno creen que soy el principal adversario en la campaña electoral. El principal enemigo, el mayor temor para el gobierno no lo generan ni Cristina, ni Labaña, ni Massa, ni ninguno de los candidatos que está dando vuelta, sino el dólar. Hay mucha preocupación y por eso todo lo que contamos se anunció en los últimos días, todas medidas tendientes al plan llegar, a que el dólar llegue controlado a la elección. Y detrás del dólar está la inflación, que es el otro gran enemigo que tiene el gobierno en plena campaña electoral. Si la inflación no cede rápido, es muy difícil mantener domado el dólar, y lo que está pasando hoy es un poco sintomático, es decir, el dólar nuevamente moviéndose hacia arriba, con tasas de interés muy altas, con mucha presión de nuevo en el mercado cambiario. Bueno, ya vamos a analizar porque hay preocupación en el gobierno, sobre todo porque no está sucediendo nada malo afuera. Es decir, en los países de la región el dólar en general está cayendo, no subiendo. Y la preocupación, básicamente del gobierno, ahora vamos a ver los números, es que cualquier salto del dólar significaría un reimpulso inflacionario. Y todo lo que aumenta la inflación es una caída de la aprobación de la gestión de Macri. Hay una correlación muy alta, un vínculo casi directo en cómo se aceleró la inflación en el último año y al mismo tiempo cómo fue cayendo la aprobación de gestión del gobierno. Ya estamos en el tramo final de la campaña electoral, no hay mucho margen para andar jugando con los números de la aprobación de gestión y de la inflación. Bueno,
¿Cuál es entonces el adversario político principal para Macri en esta campaña? ¿Es Cristina, es Labaña, es Massa, Urtubey el que aparezca ahí? ¿O es el dólar, la inflación o la recesión? ¿Por qué se va a votar en esta elección? Empiezan a definirse de alguna manera sondeos de opinión, ya nos vamos acercando, todavía falta mucho, pero en base a esos sondeos se está armando también parte de la economía. Todavía no ha empezado a jugar el riesgo político, por ahora son, digo yo, puramente problemas económicos los que estamos viendo, pero en algún momento también va a empezar a jugar ese riesgo político. Les decía, ya está con nosotros Mariel Fornoni, gracias por venir, Mariel. Ahora vamos a contar, Carlos González Prieto les va a contar qué pasa con la reunión entre Schiaretti y Labaña. Atención porque una reunión muy esperada en el tercer espacio Alternativa Federal dentro de la oposición peronista, porque están viendo si Schiaretti, el gobernador de Córdoba, lo convence a Labaña de jugar en la interna de ese espacio con Massa, con Urtubey y con algún otro, para tratar de hacerle fuerza a Cristina dentro del espacio opositor y en todo caso para tratar de romper la polarización Macri-Cristina Fernández de Kirchner del otro lado, si hay alguna chance de romperla o no. Y en un ratito también vamos a hablar de la inflación y por qué ni Cristina y mucho menos Macri, que se lo había planteado como un tema muy sencillo y había dicho que era el eje de su gobierno, vencer a la inflación rápidamente, ha sido sin duda tal vez el mayor fracaso de la gestión Macri, lo que está pasando con la inflación, el 50% anual. Bueno, un ratito vamos a hablar con Victoria Giarrizzo, que es economista y ha escrito un libro sobre los secretos de la inflación en la Argentina. ¿Por qué nadie puede parar la inflación? Y el que dice que sabía cómo parar la inflación, la está acelerando, que es el caso del presidente Macri. Mariel, vamos a mostrar algunos números que vos estás manejando en Management and Feed, sí. Pero me interesa básicamente preguntarte si vos ves una polarización que hoy está firme, que es lo que plantea el gobierno, y es de alguna manera también lo que dicen en el kirchnerismo. Ahora va a contar Javier Díaz que incluso Cristina envió desde Cuba algunas señales de que, pese a lo que están diciendo muchos, de que se baja, que va a dar un paso al costado, al contrario, que quiere jugar y que quiere jugar a fondo tanto en la nacional, sino que también le quiere ganar a Vidal con un candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿Hoy vos ves firme la polarización o ves la posibilidad de que haya alguna grieta en esa polarización Macri-Cristina? Mira, lo que uno ve, evidentemente cuando vos haces encuestas de intención de voto y hay mucha gente que no es el microclima de la gente informada, que sabe quiénes son los candidatos, hoy las figuras más renombradas son Macri y Cristina. También es cierto que hoy hay más gente que no quisiera que gane Macri, gente que no quisiera que gane Cristina, que gente que quisiera que ganara alguno de los dos. Es decir, hoy hay mucha gente que no quisiera ni uno ni otro. Lo que pasa es que todavía no encuentra como candidato, ¿no? Entonces, el lugar está. El tema es ver también si la oposición puede generar alguna alternativa que la gente sienta que es sustentable en el tiempo, ¿no? Que no es una serie de fracciones que no tienen un denominador común, que es algo que genera como un espacio. Entonces, ¿cuáles son los indicadores hoy que de alguna manera te acercan a ver cuántos votos podría sacar el oficialismo? Bueno, uno es el nivel de aprobación de gestión. Bueno, a ver, veamos el nivel de aprobación. Este es el nivel de aprobación de gestión hoy de Macri. Esta es una encuesta nacional. Es una encuesta nacional. Esto es lo que responde, no se proyecta indecisos, sino que... No, porque esto en realidad es una pregunta bastante dura. ¿Aprueba o no aprueba? ¿Es aprueba o desaprueba? Hay un 11% de gente que no sabe. Que en algún momento puede plantear algo. Que en algún momento puede plantear. Vos decís que hoy está en 26% prácticamente la aprobación de gestión de Macri y el desaprueba arriba del 62%. Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si vos estás gestionando y te presentás a un nuevo periodo, la gente dice, bueno, a ver, ¿te vuelvo a contratar o no te vuelvo a contratar? Hoy tenés 25% de la gente o 26% que aprueba tu gestión, el resto no. Ese es un indicador, porque en general... ¿En cuánto estaba esta aprobación de Macri, digamos, en el 2017, en octubre, noviembre de 2017? Mira, que es cuando gana la elección en todo el país y la elección en la provincia de Buenos Aires. Sí, los picos más altos de Macri en general
tampoco fueron demasiado altos, fueron alrededor de 50 puntos. Bueno, 49 50 puntos. sí, es el doble. Pero digo, nunca fue un dirigente que tuviera 70% de aprobación, ¿no? Ni siquiera en el 2015, cuando, bueno, era mucha la expectativa, los valores más altos fueron 52 puntos, por lo menos en nuestras mediciones. Pero acá perdió desde fines de 2017 hasta hoy la mitad de aprobación. Tenía 50, hoy está en 25-26%. Sí, que de hecho ya después de la elección, en diciembre, ese mismo diciembre y después ese mismo verano, había perdido gran parte, estaba en 35, 30, más o menos, y ahora está en 25 puntos. Entonces, ese es un indicador de cuánta gente que aprueba lo que estás haciendo te volvería a elegir para que hagas lo mismo. ¿Es de alguna manera el núcleo duro o es el voto total que puede conseguir el gobierno? No. El voto después también tiene que ver con qué tiene enfrente. Claro. Entonces, si las alternativas fueran Macri o Cristina, el nivel de aprobación se eleva, yo te diría, unos 6 puntos que tienen que ver con los que no quieren saber nada con volver con Cristina. Es decir, Entonces, Macri supera el 30% de votos. En ese caso no en es ese porque caso, estos son los que lo aprueban, los que bancan y que están conforme con Macri. Obviamente no con los resultados económicos, pero que confían en Macri, 26%. exacto. Es casi el núcleo duro, digamos. Es casi el núcleo duro. Después entonces están vos decís, los que la acompañarían a Macri cuando aparece otro candidato que les discute. si aparece Cristina, entonces ahí vos creces 5 o 6 puntos, que es el miedo de la vuelta de Cristina. Entonces ahí tenés una variación. Ahora, vos tenés que el 62% desaprueba la gestión. Del otro lado. No está de acuerdo con la gestión. ¿Cuánto es el núcleo duro de Cristina? Duro, en 20, 25, si no hay otro candidato tampoco. ¿Por qué? Porque acá están los que no quieren votar a Macri de ninguna manera y volverían a votar a Cristina, algunos porque la quieren y otros porque no lo quieren a Macri. Y lo mismo pasa con Macri, ¿no? Los que lo quieren y los que lo votarían porque no la quieren a Cristina. Ahora, hay más gente en el medio que no quiere ni una cosa ni la otra, ¿sí? Porque vos tenés un 25 y un 25, pero tenés un 50 hoy que no quiere ni una cosa ni la otra. Lo que pasa es que cuando haces encuestas de intención de voto, todavía es como que no hay una visualización. Alguien que se de un acerque espacio, tanto a Macri como a Cristina. Exacto, no hay un espacio hoy que se vea como unido y que sea una alternativa sustentable. ¿Hay tiempo y hay lugar? Sí, creo que sí, pero todavía hoy en las encuestas obviamente aparece primero Macri, segunda Cristina o viceversa, depende del momento en el que me digas. Bueno, ahora vamos a contar un poquito por qué Cristina envía una señal que efectivamente sí podría jugar, sí podría ser candidata, y por otro lado lo que está armando en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si algo duda Cristina es si puede ganar o no en un balotaje a Macri, pero está más convencida de que pueden ganar la provincia de Buenos Aires. Es decir, Cristina cree que puede hacer un armado en la provincia de Buenos Aires donde le puede ganar a Vidal, la provincia de Buenos Aires, siendo que Vidal tiene estos números, es decir, por arriba de los de Macri. Sí. Fíjense, Vidal aprueba casi 40%. ¿Vidal esto es a nivel nacional o en provincia de Buenos Aires? Esto es provincia de Buenos Aires. Esto es provincia de Buenos Bueno, Aires, sí. O sea que Porque Macri, el anterior era nacional. La anterior era nacional y acá es el corte de la provincia de Buenos Aires donde vemos la gestión de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Fíjense, Vidal tiene 40% en la provincia de Buenos Aires, de aprobación. Macri en la provincia de Buenos Aires de aprobación debe tener, me imagino, debajo del 25, entonces, debajo del que tiene a nivel nacional. Sí. O del 26. Te diría que un promedio de 20 y en GBA alrededor de 15. Bueno, Macri tiene la mitad de aprobación que Vidal en la provincia de Buenos Aires. Vidal tiene 48% desaprueba, 40% aprueba, que es muy elevado con todo lo que está pasando en términos económicos. ¿Por qué entonces los análisis son la que está en riesgo primero es Vidal y la oposición cree que le puede llegar a ganar a Vidal en la provincia de Buenos Aires? Por la forma de votar. Porque si la elección hubiera sido desdoblada, seguramente Vidal no tenía un contrincante enfrente que le pudiera hacer juego. Lo que pasa que acá todos sabemos que la boleta tiene presidente, Congreso Nacional, provincia de Buenos Aires, diputados provinciales, intendentes. ¿Qué pasa? Primero, lo que mide Mauricio Macri, la gestión de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires, que está 20 puntos en provincia de Buenos Aires general y 15 en algunos lugares de Gran Buenos Aires.
Y por otro lado, el fondo de la boleta, donde también hay complicaciones en términos de que hoy el peronismo tiene aproximadamente 69 intendencias y 66 Cambiemos, y el promedio de gestión de los principales centros urbanos es más alto, principales digo en términos de cantidad de electores, es más alto en las intendencias peronistas que en las intendencias de Cambiemos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Así como en el 2015 las encuestas decían que Vidal ganaba, pero eso requería 6% de corte de 6 boleta. puntos de corte de boleta, ahora ese porcentaje de corte de boleta es aún mayor. Porque tiene que levantar por un lado la boleta presidencial y tiene que levantar por otro lado la boleta de los intendentes. Y además, por supuesto que hay que ver cuál es el candidato de la provincia de Buenos Aires, porque en el 2015 era Aníbal Fernández, que era un poco un miedo y un susto. Un muy mal candidato un muy que mal tiraba candidato. abajo, al candidato del No era un kirchnerismo. candidato moderado, si hubiera sido Julián Domínguez probablemente el resultado hubiera sido otro. Y por otro lado, también que en ese momento era una expectativa y ahora ya la expectativa, más allá de que sigue teniendo, que son 15 puntos más. Entonces, tiene 40% de aprobación en la provincia de Buenos Aires Vidal contra 15 de Macri en algunos lugares del conurbano y 20 en la provincia en general. O sea que son 20 y 25 puntos. O sea que Vidal tiene una situación muy, muy delicada. Requiere un corte muy de delicada, boleta y eso es lo que está muy oliendo el fuerte. peronismo. Digamos, si bien Vidal es la dirigente con mejor imagen y mayor imagen positiva que hoy hay en la política argentina, lo que está viendo el peronismo es, miren, en el territorio donde el kirchnerismo está mejor, el presidente está peor, que es la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y además, si no hay otras listas que dividan al peronismo, es decir, que si el espacio de Alternativa Federal no tiene un candidato por fuera a gobernador, Vidal tiene que pelear contra todos en la provincia de Buenos Aires y hacerse cargo de que Macri en la provincia de Buenos Aires la tira para abajo. Exacto. O sea que el que quiere votar a Vidal tendría que cortar la boleta de Macri, dejarla a un costado, votar a Vidal, pero eso tendría que ocurrir en una cantidad de votos que no ocurrió nunca en la provincia de Buenos Aires, 10 puntos por arriba de lo que votarían a presidente. Exactamente. Y además, para los que por ahí no lo tienen tan presente, es que la provincia de Buenos Aires no tiene balotaje. Entonces, la provincia de Buenos Aires le aporta al presidente la cantidad de votos suficientes para entrar en una instancia de balotaje, pero a la provincia de Buenos Aires no lo tiene, gana por un voto. Entonces, ahí está la complicación y por eso se habla tanto ¿A qué está apostando Macri del riesgo de Vidal? con Cristina? Lo que mostrábamos ayer, un poco los números de Aurelio Aresco un poco coinciden con lo que dice Mariel Fornoni de Management and Fit. Digamos, hoy Cristina un poquito por arriba de Macri en primera vuelta. Pero Macri dice, en segunda vuelta eso puede darse vuelta en el balotaje, en 2 pasos. Pero ojo que si el peronismo está un poquito arriba de Vidal en primera vuelta, perdió la provincia de Buenos Aires Vidal. Lo que pasa que además el hecho de haber desdoblado la elección también lo que permitía era un escenario como el 2015, o sea, Vidal ganando, habiendo ganado ya Macri la mitad del país prácticamente, o el 40%, y haciendo campaña con Vidal. Ahora lo que va a pasar es que Macri no va a poder hacer campaña con Vidal, o por lo menos Vidal no va a poder hacer campaña con Macri. Entonces también es una situación delicada, no solo para Vidal, sino lo mismo también para Mauricio Macri. Bueno, atención con lo que va a contar Javier Díaz. Incorporamos en el análisis esto y ahora vamos a contar qué pasa en el otro espacio, en La Baña, y le voy a preguntar a Mariel Fornoni si hay algún espacio para que se meta ahí en la disputa Alternativa Federal con La Baña, Massa, Urtubey, Schiaretti y demás, y los gobernadores, o si esto va a terminar una gran polarización. Javier, ahora vamos a mostrar, ¿puedes mostrar las imágenes de Cristina en Cuba? Esto generó mucha polémica, ¿no? Sí. Vuelve el viernes, Cristina. ¿Qué mensaje envió a sus colaboradores más cercanos? El tema y la palabra que utilizaron es va a jugar. Esto es lo que dijo y dejó entrever a propósito de algunas comunicaciones que han tenido algunos de los dirigentes que están enrolados dentro de, obviamente, Unidad Ciudadana y el peronismo. ¿Va a jugar? ¿Qué quiere decir? No es que va a participar en más, va a ser candidata. Ese jugar quiere decir ser candidata en las próximas elecciones. Están muy esperanzados, el discurso, o en realidad este mensaje, entre comillas, de que va ya a ser está candidata. Difundido exactamente dentro del círculo más chico de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno. Ahora el punto, Maxi, si me permitís, es clave acá cómo se estructuran las alianzas. Esto te permite el análisis que hacían, ¿no? Que de repente Vidal, midiendo más que Macri, tiene complicada la provincia de Buenos Aires.
porque quizás las alianzas de la oposición en la provincia de Buenos Aires son más viables que las alianzas a nivel nacional. Acá es clave cómo se estructuren las alianzas de cara a la elección de este Esperamos año. un segundito, porque así le aprovechamos a Mariel Fornoni y completamos el análisis. Nosotros damos información respecto a qué va a pasar ahora con la reunión de Schiaretti con Labaña. A ver, te contaba, mirá la imagen de Cristina, después vamos a contar con quién estuvo Cristina en Cuba y demás. Cristina, desde esa imagen, la reunión primero con Raúl Castro y después con el presidente de Cuba, envía el mensaje de que va a jugar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el gobierno dice, fantástico, que juegue Cristina? Porque de hecho los únicos que no dudábamos un minuto de que Cristina iba a jugar, es más, el gobierno difunde esta imagen, dice, pásenla por donde sea, está ahí Cristina en Cuba, fíjense, muy cerquita de Venezuela. Ahora vamos a ver la estrategia de Cambiemos, han salido todos los dirigentes políticos de fuste de Cambiemos a asociar a Cristina con Venezuela y a poner el fantasma de Venezuela en la campaña política. ¿Por qué el gobierno está tan convencido de que Cristina efectivamente va a jugar y que para ellos eso es una carta victoriosa? Y porque de alguna manera, si vos tenés que el 62% o el 63% no aprueba la gestión de Macri, y Cristina no juega y aparece un candidato moderado, más o menos, que consensúa algunas posiciones, es mucho más difícil la elección. Teniendo a Cristina, el voto se divide y además el susto de Cristina hace que ese 25% de aprobación crezca a 30 o a 32 puntos cuando el candidato es Cristina. Y en la provincia de Buenos Aires lo mismo. No es lo mismo que Vidal tenga que luchar con un candidato de un espacio como Alternativa Federal más un candidato de Cristina, donde divide el voto, que haya un solo candidato. Que es totalmente funcional. Entonces, hoy ya estamos en estrategia electoral y evidentemente la mejor estrategia para el gobierno es poder dividir ese voto por ¿Al todo, gobierno ¿no? le sirve la imagen de Cristina reuniéndose en Cuba? Sí. Cuando tiene acá el pedido de presión preventiva. Ayer fue muy gracioso porque de un lado los que hacen campaña para el kirchnerismo, para Cristina, imponían lo que se llaman los trolls, imponían en las redes sociales blindada por Pichetto. Es decir, que Cristina estaba poco menos que prófuga en Cuba gracias a que Pichetto no autoriza el desafuero en el Senado. Y los que... Perdón, eso ponían los trolls de Marcos Peña, el jefe de gabinete del gobierno. Y los trolls del otro lado, lo que hacen campaña para Cristina era juicio político a Macri. Entonces estaban tendencia 1 y 2, se iban cambiando en las redes sociales, blindada por Pichetto, la campaña del gobierno contra Cristina, y juicio político a Macri, la campaña del kirchnerismo contra Macri. ¿Eso penetra en la sociedad o fortalece esto que estamos hablando, la polarización? Fortalece la polarización. Liquida Entonces, a los alternativos. El 1 y el 2 eran los trending topic y el tercero o el cuarto era yo banco a Labaña. O sea, era una cosa de pelea. Claro, evidentemente entramos en campaña electoral. Entonces hoy todos los espacios están jugando en las redes y evidentemente, bueno, después hay que ver cuánto de eso es realmente lo que le pasa al común de la sociedad y cuánto es lo que pasa en las redes con un microclima que a veces confunde, ¿no? Pero sí, todos apuestan a la polarización. A Cristina también le conviene exclusivamente polarizar con Macri y a nadie le conviene que haya digamos, a los dos espacios que están polarizando no les conviene una tercera alternativa. Entonces, y también, la verdad, es difícil entrar con una tercera alternativa cuando vos tenés ya dos espacios con mucho nivel de conocimiento, sin hablar de financiamiento de campaña, ¿no? De lo que significan dos espacios que además tienen mucho financiamiento de campaña. Bueno, completemos los números que muestra Mariel Fornoni de Management and Fit, en exclusivo acá en el programa. Fíjense los números de lo que está sucediendo en términos de expectativa económica, ¿no? Por eso también uno se pregunta si en el gobierno no tienen una estrategia un tanto kamikaze en términos electorales, ¿no? Porque van a la polarización total con Cristina, diciendo es esto o Venezuela, en una situación donde la gente está muy asustada con lo que está pasando en la economía. Verdaderamente está muy asustada. ¿Cómo considera la situación económica del país en los próximos meses? Fíjense, solo esto, ¿cuánto es? Un 17% te dice que cree que va a estar mejor. Un 17% que dice que la situación va a estar mejor.
Un 20 te dice igual, pero que ya dice que la situación está mala. O sea que igual de mal. Igual de mal. Solo un 17% es optimista respecto al futuro de la economía. ¿Y un 55%? 58, sí, 58% te dice... 58% dice que la situación va a estar peor o mucho peor. Entonces, a ver, creo que durante los 2 primeros años del gobierno de Macri, algo de lo que un pilar en el cual se sustentaba era la expectativa, es decir, las cosas no estaban bien, la gente no sentía una mejora inmediata, sabía que no la iba a poder sentir, pero tenía expectativa de que en el futuro iba a estar mejor. El tema fue que a partir, yo diría, ya del año pasado, ¿no? De la primer corrida, ya la gente empezó a dudar y a decir, bueno, estamos mal, pero no sé si vamos a estar mucho mejor. Nosotros medimos un índice de optimismo económico y político, y en el económico nosotros veíamos que la brecha entre la situación actual y las expectativas era de más de 15 puntos. Hoy esa brecha es 2 puntos. Entonces, evidentemente la cosa está como está y no hay mucha expectativa de que vaya a estar mejor. Entonces, ¿cómo hace el gobierno para recrear las expectativas? Y evidentemente, por lo menos, y no sé qué pasará a lo largo del tiempo que resta de campaña, y probablemente lo haga, pero la gente siente que lo que se está haciendo es más de lo mismo y que eso nos está llevando a lo que nos está llevando. Entonces, me parece que la única forma de recrear expectativas es hacer algún cambio fuerte en materia económica, y eso, por lo menos por lo que se ve por ahora, no es el eje de la campaña de Macri. Es decir, hoy lo que le está faltando también al gobierno es vender futuro. Vender futuro. Siempre el gobierno fue Macri en campaña fue un gran vendedor de futuro. De futuro, de expectativas, ¿no? Diciendo cambiemos, va a ser distinto a lo que dejó el kirchnerismo. Cambiemos en el 2017, van a venir años de crecimiento y demás. Hoy no tiene... de dónde anclarse. Claro. Ya de por sí es bastante difícil, y en este país mucho más, en todos lados, pero en este país mucho más, sacrificar presente por futuro. Para cualquier persona, esta cosa de sacrificar presente por futuro... Hagan el es esfuerzo complicado. ahora que dentro de 10 años... Exacto, pero en este vamos a país ser mucho todos más. felices. En este país mucho más. Entonces, es difícil el tema de recrear expectativas. Y me parece que es parte de lo que hoy el gobierno necesita, ver cómo hace para recrear las expectativas. Porque la realidad es que sin eso es difícil pensar que solo con la institucionalidad, la transparencia y la corrupción se puede volver a ganar una elección. Eso pasa muy de vez en cuando. Bueno, no por pasa eso, 3 explícame elecciones esto. seguidas. Vos identificás principales problemas del país, por lejos, la inflación. Sí. Ahora vamos a hablar de la inflación, porque no la pueden frenar. En segundo lugar, suba de tarifas. Tercer lugar, la corrupción. Después, cuarto, la desocupación. Pero problemas económicos, 65%. Claro, si vos sumás... 65% de la respuesta, problemas económicos. Si vos sumás todo lo que dice, estas son respuestas espontáneas, con lo cual espontáneamente uno le pregunta a la gente cuál es su principal problema, y evidentemente los temas económicos absorben el 65%. ¿Y por qué el gobierno dice que no se va a votar por la economía, sino que se va a votar por otra cosa? Bueno, evidentemente también no solo el gobierno, cada espacio muchas veces imagina el escenario deseado, ¿no? Y no el escenario real. Me parece que el deseo es que los problemas económicos no influyan tanto, y por eso se hace tanto hincapié en la inseguridad, o se hace hincapié en el tema de la institucionalidad, de la corrupción. Lo que pasa es que también esto es un tema de escala de necesidad, es la pirámide de las necesidades de Maslow. O sea, si vos no podés comer, difícilmente miras la transparencia o la... Entonces, hoy el tema central pasa por los temas económicos. Bueno, en este esquema, fíjense cómo es un poco la estrategia del gobierno, ¿no? Y ya vamos a contar un poco qué está pasando con el dólar ahora, Lotnik. En este momento está subiendo 50 centavos el dólar, 42,10, 42,20. Hubo momentos de la mañana donde estuvo peor, la cosa subió 80 centavos, no 50, pero ¿qué hizo el Banco Central? Volvió a subir la tasa de interés. En este momento, 64,5%. Ayer estaba 64%. Entonces, esa suba de la tasa hizo que el dólar se replegara unos centavos nada más. Está subiendo respecto al día de ayer, por segundo día consecutivo, con suba de la tasa de interés el dólar. Sí, 50 centavos. 50 centavos para arriba. Hay demanda importante, me cuentan, en los bancos por parte de inversores minoristas, y también demanda de afuera, por lo que se llama cobertura. Así que tenés esas cuestiones, digamos, el dato de inflación
No, Fondos ni- locales, fondos extranjeros que están en el sistema local Sí. y que se están pasando a dólares para, Lo mismo que- para salir. Lo mismo que pasó hace 2 semanas vuelve a ocurrir ahora. Bueno, es decir, un escenario donde el gobierno necesita sí o sí que el dólar no se le dispare. El dólar es un termómetro, ¿no? Que la gente que no entiende nada, aunque no vaya a comprar dólares y aunque no, ya leer el valor del dólar y leer que va subiendo, cuando pasa esto, normalmente el nivel de aprobación de gestión baja y de lo contrario sube. Lo tenemos naturalizado, ¿no? Como un termómetro. Y sabe que después viene la Exactamente, inflación. es decir, y porque sabe que esto de algún lado le repercute. Yo digo sectores los menos informados, los que capaz que nunca en su vida compraron un dólar, pero de alguna manera lo ven como un termómetro. Es decir, bueno, yo sé que si el dólar sube me van a aumentar las cosas y me va a volver a aumentar todo. Y tienen una concepción, porque lamentablemente, bueno, en este país no es un tema de ahora, ¿no? De siempre. Entonces, el gobierno juega mucho con el dólar porque evidentemente ese es un termómetro para el común de la gente menos informada de cómo está la situación de la economía. Sí, Otro sí. termómetro es las necesidades reales, es decir, nosotros hacemos mucho trabajo cualitativo y lo que te dice la gente es yo lo mido porque si antes vivía el día 20, ahora vivo el día 12, o si vivía el 30, ahora vivo el 20, y esa es la forma de manejarlo, ¿no? Bueno, fíjense, en este esquema está claro la estrategia oficial, que es decir, miren qué mal que está la situación, pero miren también cuánto peor está en Venezuela. No es habitual, no es casual que haya salido el jefe de gabinete, los ministros, la ministra Patricia Bullrich, y ahora con toda también Elisa Carrió. Fíjense lo que dijo Elisa Carrió, planteando que la alternativa directamente que propone Cristina es Venezuela. ¿Quién va a invertir en la Venezuela de Maduro? Nadie. ¿Quién va a invertir en la Argentina si algunos millones de argentinos quieren que gobierne Cristina Kirchner? Ni los argentinos ni los de afuera. Nadie. En consecuencia, o terminamos con la corrupción y fundamos una república, o en realidad este país será Maduro. Ella es Madura y será Venezuela. No es casual, es el único país con Estado de Derecho donde alguien con prisión preventiva firme en la ley de desafuero que yo dicté corresponde de derecho que esté presa con desafuero del Senado de la Nación. El Senado de la Nación y su mayoría justicialista se han convertido en los garantes de la mayor impunidad y son traidores a la patria. Con estas palabras, inauguro el acto. Ahí está Carrió, que enhebró todo junto, digamos. Ahí la invocó a Cristina, metió el tema a Venezuela y lo invocó a Pichetto y al peronismo en el Senado. Por eso el hashtag que después salieron desde Casa de Gobierno a fomentarlo, blindada por Pichetto. Es decir, Cristina blindada por Pichetto. Bueno, ¿esto a dónde pega? ¿Dónde pega este discurso? Cristina es Venezuela, la situación está muy mal, pero Venezuela está mucho peor. Bueno, esos son esos puntos de más que yo decía que asustan más allá de la aprobación de gestión. Es decir, a ese núcleo, fuera del núcleo duro de Macri y que aprueba la gestión, tenés otro segmento, digamos, que es un segmento tal vez más volátil, que no es que compra Macri por sí mismo, sino que lo contextual ayuda a subir. Fueron votantes de masa en el 2015, votantes de otros partidos, es decir, no, o desencantados, pero que cuando te muestran esto decís, y bueno, no apruebo, pero sigo apoyando. Entonces, me parece que eso va a ese segmento de la gente. Es el voto que le sirve a Macri para garantizarse el balotaje. Exacto. Es el voto del 30 y pico que le permite subir arriba del 30 y ponerse ante cualquier candidato de la oposición en el balotaje. Hay un voto que ya está más cautivo y hay un voto que tienen que salir, por eso también es funcional que Cristina sea quien está enfrente, ¿no? Porque si no, ese voto es más difícil ganarlo. Bueno. Es decir, si no es Cristina y no es Venezuela y tenés un candidato moderado, es más difícil conseguir ese Claro, segundo se cae el gente. argumento Venezuela. Exactamente. Se cae, en todo caso, el argumento Venezuela. Fíjense, Carrió, en la segunda parte, y ahora nos va a contar González Prieto qué pasa en la reunión Schiaretti-Labaña, qué se resuelve en esa reunión entre el gobernador de Córdoba y Roberto Labaña. A ver, Carrió insistiendo con el tema
atención que del otro lado está Venezuela. Yo recuerdo en el 2015 la sensación de impotencia que había en nuestra clase. Cuando decían no vamos a poder, Lilita, no vamos a poder. Y pudimos dejar de ser Venezuela por una revolución pacífica y electoral. Y ahora vamos a poder salir a una Argentina distinta si perseveramos. A todo este barrio, a todas las clases medias y altas. Yo vendí el auto para pagar otras cosas, pero no importa. Lo que importa es que no se vuelva a repetir. Ahora, si repetimos la historia, en consecuencia ese va a ser nuestro máximo castigo. Bueno, de nuevo, el fantasma, ¿no? Lilita vendió el auto, pero sobre todo el fantasma de Venezuela. Vos decís, Mariel, veamos un poco el esquema de los que están jugando en el escenario político. Vos decís, este discurso, esta estrategia del gobierno está toda pensada con Cristina candidato. Si Cristina no es candidata, toda esta estrategia de alguna manera se deshace. De alguna manera hay que reverla, el gobierno tiene que salir con otro discurso distinto. Y es mucho más complicado, ¿no? Porque vos cuando tenés del otro lado un candidato que asusta, evidentemente tenés otra situación. Entonces, hoy el tema, lo que yo planteaba al principio, es que todo ese espacio, digamos, de alternativa federal por un lado, que no termina de ver como un denominador común de distintas fracciones, está buscando identidad. Pero es un segmento, digamos, que hoy es el que quedaría tercero, digamos, en orden de alternativa. Y lejos, por ahora lejos. Pero ahora también, bueno, no sé ¿Qué información hay de la reunión? Ahora vamos a contar de Schiaretti y Labaña. Ahora, la pregunta es esta, ¿no? que todos se hacen. Perdón, la estrategia de Schiaretti en Córdoba fue bien clara. Es decir, si la mesa chica de Cambiemos era cada vez más chica, la mesa, digamos, en el caso de ellos, Unión por Córdoba, fue mucho más amplia e incorporó dirigentes. A Lipschitz, a Stolbizer, bueno, quiere incorporar a Massa, a Urtubey, al propio Labaña, todo en ese espacio. Ahora, te hago esta pregunta y ahora vamos con la información. ¿Hay alguna chance? Esto es desde el punto de vista ideológico. Decimos, bueno, en el medio hay, supuestamente, si de un lado hay 30, del otro lado hay 30, en el medio hay 60. ¿No? Perdón, 40. En el medio hay 40. En el medio hay 40. Hay 60 en la oposición, pero en el medio hay 40. Sí. Es decir, de un lado 30, un tercio de la sociedad, del otro lado un tercio de la sociedad. Pongamos ahí otro tercio, porque siempre hay una porción que no vota o vota en blanco y demás. Ahora, lo que dicen tanto Cristina como Macri es, sí, eso es en teoría, que parte del votante de Massa hoy puede estar más cercano de Cristina, que hay un votante de Urtubey que está más cercano de Macri, que hay un votante de Labaña que Labaña le pellizca algo a Macri y está más cerca del progresismo. De hecho, no sé, Lustó, Lipschitz, Margarita Stolbizer se han acercado con algunos diálogos con Labaña, pero a la hora de los bifes, cuando salga Carrió más duro, o el propio Macri o María Eugenia Vidal a decir, miren, ¿es esto Venezuela? Gran parte de este electorado que hoy está dando vuelta por acá va a terminar allá en Cambiemos, ¿no? El electorado de Esper, de esos que están dando vuelta, va a ir todo para Cambiemos. Y lo que dice el kirchnerismo es a la hora de los bifes, cuando la situación económica siga mostrando estos datos espantosos y el gobierno siga planteando que la única salida es el ajuste y eventualmente después de la elección, si logran contener el dólar hasta la elección, después otro nuevo salto cambiario y la inflación y demás, bueno, gran parte de este electorado que hoy está en esta parte más cercano a Massa va a salir corriendo para el lado de Cristina para rechazarlo a Macri. Así como este otro va a salir corriendo para el lado de Macri para evitar que vuelva a Cristina. ¿Está bien la hipótesis que sostienen tanto desde el gobierno como desde el kirchnerismo? Sí, a ver, vuelvo a repetir. Uno puede plantearse distintos escenarios y cada uno en general tiene tendencia a buscar el escenario deseado más que el escenario posible, ¿no? Porque uno trata de construir ese escenario. Entonces, hoy la estrategia es construir en cada una de esas alternativas ese escenario. Yo te diría que acá es cuestión de tiempos. Si a mediados de mayo vos no tenés un espacio, sea el que sea, alternativa federal, alternativa unido con el radicalismo, con el socialismo y demás, que esté en un tercio de los votos,
y probablemente pase esto que La fuerza centrífuga es decir, hacia, llega un punto, hacia Cambiemos y el kirchnerismo vos va a tenés ser muy... junio, tenés que cerrar listas. Si fines de mayo no tenés una alternativa que mida 1/3 de los votos, es muy difícil. Ahora, si nosotros miramos lo que pasó en el 2015, bueno, en el 2015 tenías una suma de fuerzas como Carrió, radicalismo y Macri. Macri medía 24 puntos, sumaba 34 con la suma del resto. Y bueno, y la gente que sintió que tenía más posibilidad ese espacio que el espacio de Massa con De la Sota, que medía 20 en vez de 34, y eligió eso como voto, porque la verdad que lo que vemos hoy es que la gente vota negativo. Es decir, vota a Macri para que Por el gane rechazo, Cristina no para que vota no por gane amor, sino Macri. por espanto. Exacto. Es decir, la mayoría Entonces, vota por el rechazo que le genera o Macri de un lado o Cristina del otro. si vos tenés 1/3 en ese momento, y la gente por ahí lo que puede llegar a ver es otra cosa, es empezar a mirar los techos. Porque el problema hoy es qué piso tenés para entrar el balotaje. Y el problema que tenés en la segunda instancia es qué techo tenés para ganar el balotaje. Entonces, ¿qué les pasa al resto de los espacios? Que tienen menos piso, menos probabilidad de entrar al balotaje, pero tienen el techo mucho más alto, con lo cual tienen muchas más posibilidades de ganarlo. Entonces, ahí, si es un voto utilitario y es una estrategia de decir que no gane este o que no gane aquello, la situación puede ser otra. Pero me parece Pero que una la cosa es clave, la teoría y otra cosa es después... la clave está en ver si lo que se termine de conformar como un espacio alternativo, yo te diría que está en una situación de tercios para fines de mayo. Ojo que Frente Renovado, Alternativa Federal, hoy algunos de los dirigentes, de los principales dirigentes, están enojados con Labaña, porque ellos lo mencionan a Labaña, y Labaña no menciona a ninguno de ellos. No es una cuestión de celos, digo por lo que está por venir, y además, ¿sabes qué? Es el presidente del bloque del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires, y dijo en las últimas horas que si Labaña quiere presentarse con ellos, que vaya a una interna. Está bien. A ver, ¿qué información hay? Porque la verdad que si estamos discutiendo si hay algún espacio donde están discutiendo por algo, si no Labaña estará discutiendo en el fondo del jardín de su casa, digamos, pues hoy estamos discutiendo de que a ver si hay un espacio o no. Después lo que diga el presidente del Frente Renovador en la provincia, lo que diga Labaña y demás no va a tener ninguna importancia si no hay algún espacio crítico detrás, o si hay algún espacio político con volumen de votos alternativo a Cristina o a Macri. ¿Qué pasa con la reunión Schiaretti y Labaña? Mira, en este momento, Maxi, Roberto Labaña está comiendo, está almorzando en la Fundación Mediterránea. ¿Te acordás la que parió a Domingo Cavallo? Sí. ¿No? En Córdoba. Y se prevé para la tarde, en la moderna casa de gobierno de la provincia de Córdoba, un encuentro con Schiaretti, que es una especie de CEO de los gobernadores, muy respetado por todos los espacios. ¿Cuál es la misión de Schiaretti? Persuadir a Labaña para que participe en una interna con Sergio Massa, con Juan Manuel Urtubey, con Pichetto. ¿Qué me dicen del entorno de Labaña? Que con Sergio Massa está la tensión natural del que quiere ser presidente, pero que jamás se les cruza por la cabeza romper, que hay diálogo, que hay que dejar pasar el tiempo y llegado el momento se verá qué es lo mejor para el espacio. Repetimos, la tensión natural del que quiere liderar, pero tirando absolutamente juntos. ¿Qué le cuesta definir a Roberto Labaña si Massa es su líder político o su delfín o su pollo? ¿No? Está en esa disyuntiva, pero mucha tensión, o mejor dicho, mucha atención puesta en Córdoba porque gran parte de Alternativa Federal pone la ficha en Schiaretti como que podría ser el componedor de este armado, que también tiene otro desafío. ¿Cómo juntar en la misma bolsa a Pichetto, por ejemplo, que hasta con el corte de pelo, como decíamos ayer, es más de centro derecha, con todo el progresismo de los socialistas de Santa Fe, con Margarita Stolbizer? Es decir, es muy amplio el espectro, pero se tiene en fe, Maxi. Se tiene en fe de que Labaña puede jugar en la interna y hacer una gran pero paso. y si Massa de repente se perfila mejor, Labaña lo va a acompañar con el mayor de los gustos. Igualmente me quedo con lo que dijo acá Mariel Fornoni. Acá lo que se está planteando es, más allá de las simpatías del establishment, que evidentemente hay un divorcio de parte del establishment con Macri, que así como era la gran expectativa, hay una gran decepción de gran parte del establishment económico con Macri. Acá es fundamental ver primero cómo juegan los gobernadores del peronismo. Sí. Si efectivamente, como cree el gobierno, que siempre amenazan con que van a romper con Cristina y van a formar otro espacio,
pero en última instancia después terminan haciéndose los distraídos o van detrás de Cristina Fernández de Kirchner. Y el otro elemento fundamental es cuántos votos tiene ese espacio. Si ese espacio tiene un punto de partida importante como para poder disputarlo al macrismo y al kirchnerismo, o si se va a diluir en la polarización. Algunos gobernadores también están pensando en la posibilidad de ir colgado de dos candidatos. Caso Formosa, por ejemplo. ¿Te acordás que Morales en Jujuy fue colgado de Massa y fue colgado de Los gobernadores no Cambiemos? necesitan ni a Macri, porque Macri mide menos que cualquier gobernador. No, Macri no, pero Cristina o Massa. Ni a Cristina, ni Gerardo Morales en Santiago del Estero, ni Gildo Infran en Formosa necesitan a Cristina, porque todo mide más que Cristina. Ningún gobernador mide 30% en una provincia que está gobernando. Todos miden mucho más que Cristina y mucho más que Macri. Sí. Lo que se está discutiendo acá es si los gobernadores ¿con quién van a jugar? ¿Qué futuro piensan ellos en términos de la política de la Argentina? Bueno, Uñac habló. Si van a jugar con Macri, que ninguno va a jugar ni siquiera los propios gobernadores de Macri van a jugar con Macri en la elección, por eso todos adelantaron la elección, pero desde el punto de vista estratégico, si van a jugar con Macri, van a jugar con Cristina o van a jugar con una alternativa. Macri, Cristina, para los gobernadores son una mochila. ¿O no? Todos miden más. Imagínate Schiaretti, lo que mide en Córdoba respecto. Bueno, Macri está bien en Córdoba, pero está por debajo de Schiaretti, Macri en Córdoba. Cristina en Córdoba no existe. Y así puedo ir midiendo cada una de las provincias donde existe Cristina. En la mejor provincia de Cristina puede estar posicionado. ¿Cuál es? Buenos Aires. Bueno, claro. Y ahí van a querer ir todos colgaditos de la señora. Bueno, pero donde no hay ningún gobernador en el medio. Bueno, pero es una elección. Uñac habló, Sí, viste que yo te habló diría y con Novarecio también a propósito de que él le recomendó a Cristina no presentarse y que se subiría como vice de La Baña. Ahí buscó un gobernador, y eso que él se candidatea dentro de la provincia. Y fue el vicegobernador de José Luis Gioja. Digamos, mirá todo esto como está enmarcado. Uñac, provincia de San Juan. Peronismo, directamente, no va con Cristina. Sí, yo no sé si tengo alguna excepción, ahora no recuerdo y tal vez no tengo todas las provincias, pero en general las gestiones de los gobernadores son todas más altas, ya sea de un partido, del mismo partido o de otro partido, es decir, la de Vidal o la de Larreta del mismo partido, y los peronistas también, todos tienen mayor nivel de aprobación. Y eso también tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes de la economía. Hoy el grave problema es el funcionamiento de la economía, y eso es responsabilidad del gobierno nacional. Entonces, los gobernadores y los gobiernos provinciales, y además creo que va a ser una elección donde van a ganar los oficialismos, del tipo que sea, en las provincias, porque la gente dice, a ver, si esto más o menos está funcionando, no innovo, ¿no? Ya bastante con lo nacional que no me funciona, en la provincia me quedo con lo que estoy. Y la verdad que los oficialismos en las provincias, sacando contadas excepciones, todos están fuertes y es muy probable que todos vuelvan a ganar. Bueno, a ver, voy a enganchar, ahora vamos a hablar un poquito de los ejes de campaña, a ver si me ayudan un poco.